Te voy a demostrar que Gustavo Petro te miente sobre la inflación en Colombia. ¿Y cómo te lo voy a demostrar? En 3 pasos muy sencillos. Paso 1. ¿Qué dice Gustavo Petro? El Ministerio de Hacienda de Gustavo Petro emitió una nota macroeconómica donde acusa a las empresas de ser las causantes de la inflación en los años 2021 y 2022. El mismo ser humano en su codicia está creando las condiciones de un Agamenón. ¿Es esto cierto? ¿Realmente las empresas malvadas dentro del capitalismo salvaje son las causantes de la inflación en estos años en los que el país se estaba recuperando de una pandemia y se enriquecieron vilmente, empobreciendo a los más vulnerables? Veamos qué dicen los datos y las cifras. Y ese es el paso 2, los estudios y los datos. Para ser precisos, el gobierno nacional en su nota macroeconómica plantea como idea principal que las utilidades de las firmas han tenido un rol determinante en el aumento de la inflación en Colombia. Entonces lo que el gobierno del cambio está diciendo es que las malvadas empresas dentro del capitalismo salvaje que hay en Colombia decidieron aumentar el precio de todos los productos y servicios de Colombia cuando el país apenas se estaba recuperando de una pandemia y por supuesto para enriquecerse a costa de los más vulnerables. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. Pero profe, el Ministerio de Hacienda se basó en un documento técnico que desarrolla una metodología propuesta por el Fondo Monetario Internacional. Sí, es cierto, pero recordemos que estamos en el gobierno de un economista que ni siquiera sabe hacer un presupuesto. Y por eso el déficit fiscal se nos va a disparar este año. Por lo tanto, tenemos que ver qué dicen algunos tanques de pensamiento económico al respecto de estas afirmaciones evidentemente antiempresa. En primer lugar, tenemos a Fede Desarrollo en cabeza de Luis Fernando Mejía, quien explicó que del documento del Fondo Monetario Internacional solo se pueden extraer algunos datos interesantes, pero no afirmaciones sobre un efecto causal entre las utilidades y la inflación, como lo pretende hacer el comunicado del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo así? O sea que el gobierno antiempresa de Gustavo Petro, el líder mundial, etcétera, malinterpretó el documento técnico con la metodología propuesta por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, no se puede esperar mucho de un gobierno que desprecia las matemáticas. Pero el problema es que a partir de esa mala interpretación le echaron la culpa de la inflación a las empresas, que son quienes en conjunto con los trabajadores sacan adelante este país, a pesar de las reformas tributarias, a pesar del incremento de los secuestros, a pesar del incremento de la extorsión dentro de este gobierno. Y eso no es nada. El Instituto de Ciencia Política plantea argumentos muy lógicos e interesantes que hacen quedar en ridículo a este gobierno. Por ejemplo, al decir que la inflación es la causa en las malvadas empresas dentro del capitalismo salvaje que hay en Colombia, al ellos subir los precios, pues están asumiendo el gobierno nacional que los compradores somos unos tontos, que vamos a permitir que nos suban los precios constantemente y vamos a seguir como borregos comprando exactamente en esas mismas empresas, como si la competencia en Colombia no existiera, como si una empresa A pudiera subir los precios indefinidamente y yo como comprador no voy a buscar otra alternativa donde haya una empresa B que me venda el mismo producto a un mejor precio. Y es que si la empresa A empieza a subir los precios porque sí, pues va a haber otra empresa que no los va a subir y sencillamente la empresa A va a empezar a perder ventas porque tiene el producto más caro. Y el tanque de pensamiento Libertank no se queda atrás. Ellos afirmaron lo siguiente: la metodología no estudia la causalidad de la inflación, sino las consecuencias de la inflación. Es decir, que el Ministerio de Hacienda no conoce la diferencia entre causa y efecto. Para que vean el ridículo que está haciendo el Ministerio de Hacienda en esta nota macroeconómica, les voy a poner un ejemplo. Las personas usaron sombrilla porque empezó a llover. Pues para el Ministerio de Hacienda llovió porque la gente empezó a usar sombrillas. Esa es la lógica ridícula de esta nota macroeconómica antiempresa de este gobierno. Y en palabras de Libertank, la investigación no concluye que los mayores beneficios empresariales generan mayor inflación, sino que la inflación ha generado mayores beneficios empresariales. Y es que esta metodología está tan mal interpretada que si seguimos la lógica del Ministerio de Hacienda, en su página 28 de esta nota macroeconómica, tendríamos que afirmar que la inflación del año 2023 fue causada por los trabajadores colombianos. El mismo ser humano en su codicia está creando las condiciones de un Agamenón. Pero entonces, si la inflación no la causaron las terroríficas empresas dueñas del gran capital en Colombia, ¿qué causó la inflación en 2021 y 2022? Y ese es el paso 3, causas de la inflación. Luis Fernando Mejía, director de Fede Desarrollo, le explica al Ministerio de Hacienda y a Colombia que la inflación en Colombia tiene otras causas fundamentales, como el encarecimiento de los insumos para producir, es decir, de las materias primas, la impresión monetaria del Banco de la República y el enorme déficit fiscal
fiscal que tiene Colombia y este gobierno sigue manteniéndolo. Ya saben, por aquello de gastar sabroso. Suena hágase rico fácil. Sí, gracias. Y será rico pronto, pronto lo seremos. Y recordemos que no supieron hacer el presupuesto del año 2024 y eso produjo un aumento del déficit fiscal esperado para este año, y en total el gobierno va a estar gastando 244.000 millones de pesos diarios por encima de la plata que les ingresa. Y el Instituto de Ciencia Política también nos explica a qué se debe la inflación en Colombia. Ellos dicen que, contrario a lo que plantea el gobierno nacional, las utilidades no son las causantes de la inflación en Colombia, y explican que una alta tasa de inflación se origina principalmente como resultado de una política monetaria expansiva y del aumento ineficiente del gasto público. Es decir, por un lado, el exceso de impresión monetaria de billetes, y por el otro, el despilfarro de los gobiernos, en este caso de la nota macroeconómica de los años 2021 y 2022, es decir, de los gobiernos de Duque y de Petro unos meses. Ahora usted me va a decir, no, pero espere, Petro llegó en agosto de 2022 y ese presupuesto ya lo había armado Iván Duque. Y yo le diré, sí, es verdad, pero Petro, en los presupuestos que ha armado él, está gastando muy por encima de incluso gobiernos anteriores y muy por encima del crecimiento real de la economía, de acuerdo con datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Y el Instituto de Ciencia Política nos sigue explicando, para el caso colombiano, la expansión monetaria entre 2020 y 2021 produjo consecuencias inflacionarias en el año 2022 y 2023, que el Banco de la República está tratando de revertir con una alta tasa de intervención, es decir, esta subida en las tasas de interés. Y vean lo que le dice al gobierno: es esencial que el gobierno asuma la responsabilidad de sus acciones, respete la independencia del Banco de la República, cuya misión constitucional es proteger a los ciudadanos de inflaciones que superen el 3% anual, y que el gobierno cumpla con la regla fiscal, que este año va a estar difícil por las cuentas mal hechas, las cuentas alegres que hizo el gobierno en el presupuesto del 2024. Como hemos visto, la inflación no la causan las empresas que, de acuerdo con el gobierno, quieren enriquecerse a costa de los más vulnerables, sino que la inflación tiene otras causas. Pero entonces, ¿qué se puede hacer para disminuir la inflación? El Instituto de Ciencia Política nos da dos puntos muy interesantes. Nos dice que para contrarrestar la inflación, un fenómeno inherentemente monetario, es necesario, primero, disminuir la expansión de la oferta monetaria y reducir la intervención gubernamental en la economía. Y dos, establecer condiciones propicias para que las empresas impulsen crecimientos en la productividad, contribuyendo así a mitigar los efectos adversos de las políticas gubernamentales. Por lo tanto, el Banco de la República debe seguir haciendo su trabajo técnico, imprimiendo lo necesario, y el gobierno debe dejar de gastar sabroso y empezar a disminuir los impuestos que lastran la producción en Colombia. Dejen de perseguir a las empresas con sus sesgos ideológicos. Toda la vida se han robado este país y se lo siguen robando, pero la gente que sale a trabajar duro todos los días y aquellos que se arriesgan y crean empresa en este país son los que sacan adelante esta nación. Y aunque no soy libertario, estoy de acuerdo con lo que una vez dijo Javier Milei: la gente no necesita que el Estado le dé una mano, necesita que le quite las dos de encima. No te pierdas el próximo video.